Entonces, un resumen un poco, ¿dónde están? Estos son los tiempos de Moisés. Estamos hablando de más de 1000 años antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Un poco menos de 1300 años antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde están? Bueno, Moisés y los israelitas están en la tierra están en el monte Sinaí y Dios está allí con ellos. ¿De dónde habían salido? Salieron de la tierra de Egipto, de la esclavitud en la tierra de Egipto. Salieron de la esclavitud, celebraron la Pascua 50 días después de la celebración de la Pascua, baja la ley, baja la ley. Esto prefigura lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Libro de Hechos, capítulo 2, 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después, baja el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De igual modo, también en el Antiguo Testamento vemos cómo escucharon truenos y estaban todos asustados, los israelitas, incluso Moisés. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de Hechos, cuando estaban reunidos los apóstoles con la Virgen María y otras personas ahí también, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. También otra vez un ruido fuerte, pero ahí no tenían miedo. ¿Ok? También en el Antiguo Testamento vemos que dice que bajó Dios en fuego y el monte humeaba. En el Nuevo Testamento vemos en el verso número 3 del libro de Hechos, dice, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas, de tal manera que las personas que hablaban esos idiomas podían entenderlos. Entonces vemos allí las conexiones Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí, vamos a comenzar a leer. Aquí dice, entonces Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. ¿Ok? Entonces Dios está hablando ¿a quién? A los israelitas. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y eso es obviamente algo que también aplica para nosotros. No debemos de tener otros dioses fuera de Yahvé, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Moisés, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces, no debemos de creer en ningún otro Dios y solamente hay un solo Dios, ¿ok? La Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Y, y vemos aquí en el verso número 4, dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Y ahora ahí ese verso muy importante, muchos protestantes dicen, ajá, católicos, miren, ustedes tienen imágenes de santos, por ejemplo, de la Virgen María o etcétera, eso no está permitido. Ustedes hasta hacen reverencia hacia esas imágenes, eso no está permitido. Pero lo están leyendo mal, porque miren lo que dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Si lo van a tomar de esa manera, los protestantes, entonces ellos tampoco deben de tener imágenes de sus familias, porque eso es una imagen de lo que está en la tierra. Porque miren, no, aquí en el verso número 4 no menciona nada de hacer reverencia, simplemente dice harás. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra.
Cada vez que toman una foto, están creando una imagen de lo que está en la tierra. Una imagen. Ustedes pueden responder, ok, protestante está bien. Ustedes le pueden responder al protestante, ok. Entonces debes de borrar todas las fotos que tú tienes de tu familia, todas las fotos que tú tomaste de tu familia. Esa es una imagen que tú creaste de lo que está en la tierra. Fíjense en el contexto, hermanos. Ahí no está hablando de cualquier imagen o cualquier estatua. Está hablando de dioses falsos. Por eso verso 5, miren, no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí está muy claro. Yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? Celoso, no piensen, por ejemplo, en los novios o las novias celosas, novio celoso, la novia celosa, tóxica, lo que sea, el tóxico. No, no, no piensen en eso, a eso no se refiere. En el hebreo es algo distinto. Se refiere al hecho de que Dios sabe su lugar. Él sabe quién es y lo que Él merece. Él es nuestro Dios y por lo tanto merece nuestra adoración, merece que nosotros seamos sus seguidores, que nosotros lo adoremos sobre todas las cosas, que nosotros lo adoremos como nuestro Dios, que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Dios merece eso. Cuando uno le da adoración a otro Dios que no sea Dios Todopoderoso, cuando uno comete ese pecado de idolatría, está haciendo lo que no debe, está dándole a algo que no es Dios, lo que se le debe dar solamente a Dios. Por eso, en ese sentido, los esposos son celosos, las esposas son celosas o deben de ser. No tiene permiso la esposa a ir con otro hombre ni el esposo ir con otra mujer. De igual modo, nosotros no tenemos el derecho de tener otro Dios más que Dios. Por eso en la Biblia, cuando personas cometen idolatría, se le llama adulterio también. ¿Adulterio en qué sentido? Adulterio en el sentido de que están cometiendo adulterio espiritual. Están engañando al Señor, Dios Todopoderoso. Obviamente, una imagen de la Virgen María no es una diosa, es una persona que vivió. La Virgen María es una persona creada por Dios. Obviamente no es una diosa. Obviamente no la debemos de, de, de poner encima de Dios. Obviamente Dios es infinitamente más que la Virgen, porque la Virgen es creación de Dios. La Virgen María es la persona creada más perfecta de Dios, pero no es ni igual a Dios ni más que Dios, porque obviamente Dios es el creador, obviamente, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere, tener otros dioses. Por eso, fíjense, el contexto histórico, acaban de salir de Egipto. Egipto en esos tiempos tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, no creían en Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Dios les está diciendo, no hagan lo que se hace en Egipto. No está hablando de imágenes de la Virgen María ni de algún santo. No existían en ese tiempo. Más prueba que no habla de cualquier imagen. En Éxodo capítulo 25, 5 capítulos después de este, vemos cómo Dios dice al pueblo, quiero habitar entre ustedes. La manera que vamos a hacer esto, miren, ustedes van a crear el arca de la alianza, lo van a hacer y van a crear esto, esto y otro. Después vamos a llegar a explicar eso. Dios manda a Moisés en Éxodo capítulo 25 versos 18 y 19, le dice, harás dos querubines.
¿Qué son querubines? Son ángeles, ángeles. Obviamente Moisés no va a crear un ángel de verdad, obviamente, y todos los cristianos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo que eran imágenes de querubines, imágenes de ángeles que Moisés creó, y no solamente lo creó, sino Dios lo mandó a hacer. Si eso es idolatría, entonces, ¿por qué Dios lo mandó a hacer? Obviamente Dios no va a decirle a Moisés así, comete idolatría. Ah, gracias, gracias por cometer idolatría. Muy, muy, muy buen hecho, Moisés. No, obviamente que no, obviamente que no. Por lo tanto, no es idolatría. No es idolatría tener una imagen de lo que está en el cielo. El problema es tener imágenes de dioses, de lo que tenían, lo que se refiere a lo que hacían en esos tiempos. Si se refiere a cualquier imagen que está arriba en el cielo, bueno, los querubines están en el cielo, ¿sí? ¿Por qué Dios mandó a hacer imágenes de querubines? No es idolatría. Tampoco es crear una imagen de la Virgen María, que también está en el cielo, o los santos que están en el cielo. Dice ahora aquí, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. ¿A qué se refiere ahí eso? Hay que interpretarlo bien. No quiere decir que Dios castiga al hijo por el pecado del padre. O si el padre va al infierno, entonces también el hijo tiene que ir al infierno. No, a eso no se refiere. ¿A qué se refiere? En primer lugar, ¿cómo sabemos que no se refiere a eso? Porque el mismo Antiguo Testamento nos explica, los profetas que estudiaban la ley de Moisés, que estudiaban este libro y que conocían a este libro como la palma de sus manos. Estos profetas que nos explican. Si leen, por ejemplo, el libro de Jeremías, en los tiempos de Jeremías, los israelitas decían cosas como esta, decían, ah, nuestros padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quieren decir con eso? Nuestros padres, nuestros antepasados comieron uvas agrias y nuestros dientes nos duele. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué están diciendo eso? Están diciendo eso como manera de decir, nuestros padres cometieron pecados, ofendieron al Señor y nosotros estamos siendo castigados. Nosotros, o sea que ese pecado cayó sobre nosotros. Ahora nosotros somos culpables. ¿Y qué dijo el profeta Jeremías? Dios mandó al profeta Jeremías a decirles, ya dejen de decir eso, porque no es verdad, no es cierto. El pecado no cayó sobre ustedes, ustedes mismos son pecadores. Ustedes no son castigados, no son culpables por los pecados de alguien más, sino por sus propios pecados. Recuerden los pecados que ustedes han hecho. Esto y otro. ¿Ok? Entonces, no es que el pecado cae sobre el descendiente y que ahora el descendiente es culpable por el pecado del padre. El libro de Ezequiel, otro libro del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel nos explica, dice, el hijo no paga por el pecado del padre, ni el padre paga por el pecado del hijo. Así de simple. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? ¿A qué se refiere aquí? Literalmente en el hebreo dice visito. Cuando dice yo pido cuentas, no lo dice así el hebreo. Literalmente en el hebreo, la idioma original dice visito a los hijos, nietos y bisnietos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que cuando un hombre o una mujer vive una vida de maldad sin arrepentimiento, esa persona va a darle un mal ejemplo a sus descendientes. Si esa persona vive una vida larga de maldad, de iniquidad, de ofensas contra el Señor, esa persona le va a dar un mal ejemplo ¿a quién? A los hijos,
a los nietos y hasta los bisnietos, porque hay personas que viven una larga vida, hasta viven a ver los bisnietos. A eso es a lo que se refiere. Al dar ese mal ejemplo, ¿qué es lo que le va a dar a los hijos, los nietos y los bisnietos? Pues un mal ejemplo que ellos también están dispuestos a seguir. Entonces, Dios les está diciendo, miren, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, sus bisnietos. Den un buen ejemplo de amor a Dios, de amor al prójimo. Ahora veremos el verso número 6. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Entonces allí es una manera que Dios le puede llegar al corazón de una persona, ¿sí? Recordando que hay recompensa. Y ustedes deben de recordar eso, especialmente en esos momentos más difíciles, siempre hay recompensa cuando uno sigue a Dios. Personas que sacrifican por el Señor, que hacen sacrificios para acercarse más a Dios, esas personas que son grandes ejemplos para sus hijos van a seguir ese buen ejemplo. Incluso he visto a veces personas que tienen sus hijos entregados a las cosas de Dios y luego se alejan, pero después regresan con las oraciones, los ayunos de los padres. Ese buen ejemplo da fruto, hermanos. Y esa es la enseñanza aquí. Van a ver mucho fruto al seguir la voluntad de Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Miren las sociedades que se acercan a Dios, las maravillas que hacen. Imagínense una nación que sigue al Señor. Ahora imagínense las naciones que van en contra del Señor. Miran, miren esta sociedad en la que vivimos, que va de mal en peor, no respetan las leyes de Dios. Hay adulterio, hay, hay abuso, etcétera, etcétera. No hay respeto, porque no aman a Dios sobre todas las cosas y no aman al prójimo como a ellos mismos, sino se vuelven las personas egoístas. Ya no respetan. Oh, sí, voy a engañar a mi esposa, pero está bien, ella no tiene que saber, no le va a doler. Pierden la bondad. Pierden la bondad por egoísmo cuando no ponen a Dios sobre todas las cosas y cuando no aman a su prójimo como a ellos mismos. Entonces, este es el primer mandamiento. Todo esto que acabamos de leer, primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Todo lo que acabamos de leer va incluido en este primer mandamiento. Esta parte aquí donde dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Todo eso es un solo mandamiento. Es el mandamiento en contra de la idolatría. Entonces, por eso, si ustedes ven las listas en sus iglesias o si le preguntan a sus familiares que conocen los 10 mandamientos, te dirán, el primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Ahora, por favor, miren la introducción a los 10 mandamientos, el video que subí. Por favor, como dije al principio de este video, miren la introducción a los 10 mandamientos. Es video llamado Introducción a los 10 mandamientos, porque ahí explico los 10 mandamientos, cómo lo ordenamos, los 10 mandamientos, cómo ordenamos los 10 mandamientos, mandamiento número uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Porque hay muchos protestantes que dicen, la Iglesia Católica le ha quitado un mandamiento. ¿Dónde está el mandamiento de las estatuas? Bueno, está incluido en el primer mandamiento porque ese versículo que menciona las estatuas se refiere a la idolatría, a los ídolos, dioses falsos. Hay un solo Dios. Los versos, todos esos versos que acabamos de leer son un solo mandamiento. Lo consideramos un solo mandamiento. Obviamente, si crees en Dios y en un solo Dios, obviamente no vas a cometer idolatría. Obviamente no vas a crear estatuas
de dioses falsos? Obviamente que no. Entonces, todo eso lo consideramos un solo mandamiento, el mandamiento en contra de la idolatría. Entonces, yo respondo a esto a fondo, le muestro en el catecismo de la Iglesia Católica, porque incluso muchos dicen, ustedes quitaron este mandamiento. No, lo tenemos en nuestras Biblias católicas y en el catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, por favor, fíjense en esa introducción a los 10 mandamientos. Verso número 7, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Entonces ahí nos da a saber, es un pecado grave. Dice aquí, no tomarás en vano el nombre de Yahvé. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No tomar en vano el nombre de Yahvé. Eso quiere decir varias cosas. Por ejemplo, no debemos de blasfemar el nombre del Señor. Hay personas incluso que mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo como forma de maldición. Y eso es blasfemar al Señor. Eso es quebrar el segundo mandamiento. Otro ejemplo sería jurar con el nombre de Dios y estar mintiendo. Otro ejemplo es decir el nombre de Dios, decir Dios o Jesucristo, etcétera. Decir eso sin propósito, como así nomás, como una expresión en vano, ¿verdad? Como muchos dicen el nombre de Jesucristo, así como una expresión nada más, así como cuando sucede algo muy. Por ejemplo, si sucede algo horrible, si sale algo horrible por las noticias, dicen el nombre de Jesucristo, pero lo dicen de forma irrespetuosa, así nomás como diciendo el nombre de Jesús, como usándolo como maldición prácticamente. Y eso es blasfemar al Señor, hermanos. Entonces, entonces, si uno va y le dice a estas personas, cómo se llama tu mamá? Voy a usar el nombre de tu mamá así como tú estás usando el nombre de Jesucristo. ¿Ustedes creen que les va a gustar a la persona? Obviamente que no, porque es falta de respeto a su mamá. De igual manera, es falta de respeto a Dios hacer solo al nombre de Dios, obviamente. No se debe de ser. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora dice el verso número 8, acuérdate del día sábado, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Entonces ahí, por ejemplo, los adventistas del séptimo día lo agarran y dicen, ajá, católicos, ustedes no guardan el día sábado, ustedes guardan el domingo, ustedes hablan del domingo siendo día de precepto. No, eso es incorrecto. La Biblia dice que el sábado es día de precepto. El sábado es nuestro día de descanso, que debemos de ir a nuestro servicio de la iglesia, ¿verdad? Y descansar ese día. Tenemos obligación al sábado, no obligación al domingo. Como ustedes católicos lo dicen, que el domingo es día de precepto, no. El sábado es día de precepto. Ahí está, acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Cómo responde uno ahí? Aquí está hablando a los israelitas, recuerden el verso número 1 y 2. Pero ahora tenemos que preguntar, ¿también aplica para nosotros? Porque recuerden, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, acabamos de leer 2 mandamientos, por ejemplo, que definitivamente sí pasan al Nuevo Testamento, ¿verdad? No se debe de cometer idolatría, no se debe de usar el nombre de Dios en vano, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué tal el sábado? ¿Por qué no cumplimos con el precepto del sábado? ¿Por qué no cumplimos con el precepto del sábado? ¿Por qué no? Porque tenemos el nuevo sábado, es decir, el cumplimiento de este mandato que se encuentra en Cristo nuestro Señor. Aquí está en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2 versos 16 al 17 del Nuevo Testamento. La carta a los Colosenses fue escrita por San Pablo y San Pablo muchas de las veces estaba hablando sobre algo que estaba sucediendo en el primer siglo. Esto es Nuevo Testamento. Después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos aquí el apóstol San Pablo dándonos esta explicación. En esos tiempos había personas
étnicamente judíos, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Había unas personas de etnicidad judía que creían en Cristo, ¿ok? Que decían erróneamente, si quieres ser cristiano, si quieres ser seguidor de Jesucristo, necesitas guardar la ley de Moisés, necesitas observar la ley de Moisés. Entonces, eso del sábado lo tienes que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué dice San Pablo? Dice, no, no se tiene que hacer. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, ¿ok? De luna nueva o de sábado. Repito, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, porque tenían leyes de comida en el Antiguo Testamento, beben o con respecto a días de fiesta religiosa. Porque días de fiesta religiosa, eso se refiere a las prácticas religiosas de los judíos que practicaban en los tiempos del Antiguo Testamento. De luna nueva, es decir, cada primer día del mes tenía celebraciones estilo Antiguo Testamento, celebraciones judías. San Pablo está diciendo, no, ustedes no necesitan guardar la ley de Moisés, no tienen que hacer las prácticas del Antiguo Testamento, solo se tienen que enfocar en Jesús y cumplir la ley que Él les trajo, Jesús. Por eso dice, repito, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Que nadie nos venga a juzgar tocante al sábado, hermanos, el sábado del Antiguo Testamento. Todo esto, todas estas leyes se les llama leyes ceremoniales, porque primeramente prefiguran a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice, verso número 17 dice, todo esto es una sombra. Estas son sombras, hermanos, de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Otras Biblias quizás lo dirán un poco diferente. El cuerpo es de Cristo o la sustancia se halla en Cristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Es una analogía, hermanos. ¿Qué es una sombra? Una sombra anuncia que alguien viene. Si ustedes están en su habitación y ven una sombra yendo hacia su habitación, eso les da a saber que alguien viene, anuncia que alguien viene, pero cuando llega esa persona, ya no se fijan en la sombra, se fijan ahora en la persona que ha llegado. Entonces, el cuerpo, la realidad, el cumplimiento, la sustancia, etcétera, se encuentra en Cristo. La sombra, esas sombras del Antiguo Testamento, como el día sábado, el precepto del día sábado, era una sombra, anunciaba que alguien viene, anunciaba la venida de Jesús. Pero Jesús ya vino, entonces ya no nos fijamos en las sombras, sino nos fijamos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Pablo, que nadie te venga a juzgar por esto, por no guardar el sábado. Eso era simplemente una sombra. Ya vino Jesús. Fíjense en Jesús, lo que Él manda hacer. Entonces nosotros, obviamente, cuando leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿cumplimos eso? Sí. No porque forma parte de la ley de Moisés, porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino porque forma parte de la ley moral. Y por lo tanto forma parte de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús nos manda hacer. Si se fijan en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles, dice aquí cómo se reunían en día domingo para la fracción del pan, la celebración de la Eucaristía, el primer día de la semana, es decir, bíblicamente el día domingo. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, para la fracción del pan, para celebrar la Eucaristía. Hermanos, ¿por qué? Porque ese día es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso está el precepto del día domingo, ir a misa en día domingo. Pero también se puede cumplir ese precepto del día domingo en día sábado. Cuando 4 de la tarde en adelante, esa se llama misa de vigilia porque cuenta para el día siguiente. Ahora, si seguimos leyendo aquí, dice, trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, es decir, todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios.
Ahora hay unos que dicen, miren, ¿cómo está consagrado? Consagrado. ¿Qué quiere decir consagrado? Consagrado quiere decir santificado. ¿Qué quiere decir eso? Apartado. Este era un día apartado para los israelitas para cumplir con ese precepto del día sábado, pero no es para nosotros, hermanos, como acabamos de leer en Colosenses 2:16 al 17. Y si te dicen, no, pero mira, es día consagrado, es día santo. Ah, entonces, ¿por qué no cumplen con los otros días que la Biblia nos dice que son días santos? ¿Ok? Y de hecho, esta Biblia aquí que vemos en Nehemías, eso es de Nehemías capítulo 10. Y por cierto, esta Biblia que tengo aquí no lo traduce muy bien, ¿ok? Porque no usa lo que dice en el hebreo. Dice aquí día de fiesta, pero en realidad dice día santo en hebreo, ¿ok? Les voy a dar una traducción que lo traduce mejor. Es más, se lo voy a mostrar con la Reina Valera, que los adventistas del séptimo día les gusta usar. Dice aquí Nehemías, capítulo 10, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, es decir, en día sábado, ¿ok? Día de reposo es el día sábado en el Antiguo Testamento. Entonces, en este contexto se refiere al día sábado. En día sábado nada tomaremos de ellos en ese día, en día sábado, ni en otro día santificado. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchos días santificados, apartados para los israelitas, pero obviamente los adventistas del séptimo día no guardan esos días. Entonces, si un adventista viene y te dice, es día santo, dice el Antiguo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, dice que hay otros días santos también. ¿Por qué no cumplen todos esos días santos, esos días que guardaban los israelitas? Ellos le van a decir, no, no, esos otros días, no, no, no te preocupes, eso es ley ceremonial. Pero también el día sábado, hermanos. También el día sábado, como dice Colosenses 2:16 al 17. Colosenses 2:16 al 17. Entonces, no pueden decir que eso es prueba que ustedes lo tienen que cumplir. No, 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 no. Ahora dice que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas. Ahora, este día, para los del Antiguo Testamento, era día de reposo, era día de descanso. Dice que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, es decir, todos los trabajadores, ni tus animales, ni los forasteros, los extranjeros, que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Entonces ahí dicen, ajá, miren cómo es sagrado, qué es sagrado, consagrado, santificado, santo, día santo. Pero ya acabamos de mostrar que había otros días también santificados. Otros días sagrados, otros días consagrados, otros días santos, hermanos, otros días santificados, otros días sagrados, pero no los guardan. Muchos adventistas también dicen, pero ahí aquí dice, en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y en cuanto hay en ellos, es decir, Dios hizo el universo, y el séptimo día descansó. Entonces, ¿qué no debemos de hacer las cosas como Dios lo hace? No necesariamente, no necesariamente. Ustedes les tienen que decir, a ver, tú dices que se tiene que hacer 6 días, trabajarás el séptimo día sábado, descansarás. Pero ¿dónde dice que tiene que ser así para el cristiano, hermanos? No lo dice. Aquí dice, por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. ¿Por qué? Dios lo bendijo, lo consagró, lo apartó. Aquí dice, en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Esto es la explicación por qué Dios se la dio a los israelitas. Pero vamos a ver, pero ya hemos visto en Colosenses capítulo 2 que no es mandato para los cristianos. Vamos a ver que Jesús recuperó lo que perdió Adán y Eva. Muy importante aquí, hermanos.
Si se fijan en el libro de Génesis, y esto, por favor, vean mis videos respondiendo a los adventistas del séptimo día. El día de hoy tengo 3 videos dedicados a los adventistas del séptimo día respondiendo a las muchas cosas que dicen. Por favor, entren al canal, vayan donde dice playlists, pero si tienen sus configuraciones en español sería listas o listas de reproducción. Vayan a donde dice temas y busquen ahí los 3 videos que tengo respondiendo a los adventistas del séptimo día. Ahí explico esto en detalle. El hecho que en el libro de Génesis dice que Dios creó la luz el primer día y luego el segundo día, luego tercer día, cuarto día, explica esos días también lo que Dios creó. El quinto día y luego dice, después del quinto, después, y luego menciona el quinto día y luego dice, se hizo la noche. En el Antiguo Testamento, cuando se hace noche, ahí es cuando contaban un nuevo día. El día empezaba en la noche. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando entraban en descanso en día sábado, empezaba el día viernes en la noche, cuando bajaba el sol. Al bajar el sol, ese es un nuevo día en el Antiguo Testamento. Muy importante esta idea, porque dice la Biblia que bajó el sol y luego subió el sol. Y luego dice que en el día sexto, ¿verdad? Después de salir el sol, en algún punto en el día, Dios Todopoderoso creó a los seres humanos, a Adán y a Eva. Y luego bajó el sol y ya es el sábado. Ya es el sábado, ¿verdad? No ha pasado ni siquiera 24 horas. Adán y Eva aún están en su primer día cuando sucede el día séptimo, cuando viene el día séptimo. En el día séptimo, Dios entra a su descanso, es decir, dejó de crear. Es decir, cesó de su acto creativo. Pero cuando Dios entró a su descanso era el séptimo día, dice que era el séptimo día, pero era el primer día de los seres humanos, existiendo, viviendo. Era apenas su primer día todavía, 24 horas no había pasado. Esto quiere decir, si decimos que entraron en descanso con Dios en el séptimo día, ellos apenas estaban en su primer día. Es decir, que en la providencia de Dios, en su infinita sabiduría, Dios creó a los seres humanos, Adán y Eva, para participar en su descanso. ¿Cuándo? El primer día de su existencia. Ellos fueron creados, entraron en descanso en su primer día, empezaron su semana en descanso, empezaron en descanso para después ir a expandir el jardín de Edén, hermanos. Pero Dios les dio la dicha de empezar su semana en descanso. Pero cuando Adán y Eva, queriendo ser igual a Dios, pecaron contra Él, perdieron esto. Perdieron esto. ¿Quién lo recuperó? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando después, aquí en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da este mandato a los israelitas, es como manera de decir, bueno, Adán y Eva, los padres de los seres humanos, quieren ser como yo, ok, pues van a hacer las cosas como yo lo hice. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. ¿Quieres ser como yo, verdad? Pues ahí está. Pero ¿quién recuperó lo que perdió Adán y Eva? Jesús. Viene Jesús y nuestro día de descanso ahora es en el principio de nuestra semana. Ahora comenzamos nuestra semana en descanso, día domingo, primer día de la semana. Bíblicamente es el primer día, como Dios lo hizo en el principio. Entonces, están mal al decir, oh, Dios lo hizo 6 días, trabajó y el séptimo día descansó, así lo tenemos que hacer nosotros. No, no, hermanos. Jesús recuperó lo que Adán y Eva perdió. Por eso en Hechos capítulo 20, verso 7 vemos que el primer día de la semana se reunían para la fracción del pan, para celebrar la misa.
la Eucaristía. Por eso vemos que en Colosenses 2 dice que no te preocupes por guardar el sábado. Tenemos un nuevo día que es el día domingo, hermanos. El nuevo día de precepto. Entonces, por eso decimos que el tercer mandamiento es guardarás las fiestas del Señor, ¿sí? Es decir, vamos a misa cada domingo, hermanos. Y también misas que tienen que guardar durante el año, ¿ok? Para conocer más de eso, pueden marcarle a su iglesia. Tienen los boletines, también dicen, oh, por ejemplo, este jueves es día de precepto, etcétera, ¿verdad? Pero ese es el tercer mandamiento para nosotros cristianos, los cristianos, porque Cristo nos trajo el cumplimiento. Primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí. Segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, guardarás las fiestas. Estos tres mandamientos, tres como la Santísima Trinidad, representa la relación que tenemos con Dios. Los últimos siete, que es el número de la perfección en la Biblia, representa la relación que debemos de tener con las demás personas. Ahora, en el siguiente video vamos a continuar.